Hola, buen día. Buenos días. Todavía falta tiempo, ¿no? Para el inicio. Sí, nada más que como luego mi computadora hace de las suyas, entonces Ah, dije, a ver, voy a ver si ya, pero igual, ¿le parece si me salgo y vuelvo a entrar o sí, lo puedo dejar? sí, no, yo también me salgo nada más, me llegó ahorita la liga. Yo soy Sí, también Guadalupe dije. Tinajero. Ah, hola, Guadalupe, Janet Vallejo. Ok. Y nada más quería probar porque siempre entro como por la plataforma y cuando Ah, entré decía sesión iniciada y dije, oh, ¿cómo? ¿de qué es Entonces esto? nada más quise probar. Me salgo Yo y también. vuelvo a entrar. Igual. Ok, Bueno, muchas nos vemos en gracias. un rato. Bye. Bye. Hola, ¿el host que está aquí es apoyo técnico o ya es un panelista? Hola, no, soy panelista. Ok. ¿Te podrías renombrar, por favor? Ah, claro. Eh, Pues sí, sí. para que no haya algún problema. Lo que pasa es que en nuestras sesiones estará ingresando una persona que será de apoyo técnico, entonces para no confundirnos. Listo. Ok, Cristian, yo soy Araceli y ahorita estoy aquí dando verificando que inicie correctamente la sesión. Muy bien. Me voy a silenciar. Ujú. Claro.
Hola, buenos días a los integrantes de esta conversación educativa que están accediendo a la sala. Pedimos por favor que se renombren para saber de quiénes hablamos. Hola, Carlos. Buenos días. O no sé ¿Qué si tal? Buenos ya sean días a tardes. todos. Hola, buenos días. Aún estamos en tiempo. Esperamos a que ingresen todos. Hola, una pregunta. No sé dónde renombrarme. A ver, permítame. Ah, aquí estoy host. Ah, ya vi. ¿Ya? Ok. No sabía dónde era. Sí, gracias. Hola, Carlos, ya vi que andas por ahí. Hola Doc, qué gusto verla. ¿Cómo está? Bien, mira, pues por acá que no sé cómo está. Ah, mire, Sí, vayas ya vi. En a esa renombrar, página. ¿verdad? Sí, donde dice participantes, donde dice usted, ándale ya. Ya. Ok, gracias. Hola, buenos días, doctora Janet. Estamos en espera de que ingresen los demás. Aquí ya llegó la doctora Mónica Hola, buenos Camacho. días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Excelente. Ahorita me pongo los audífonos para ver si se reduce un poquito el ruido ambiental. De acuerdo. Doctora Mónica, ¿se podría renombrar, por favor, para que no aparezca como host 3000? Ay, ¿cómo hago eso? En participantes. Ajá, En participantes te buscas y estás Ajá. como host 3000 y adelantito hay una cosa que dice más. Ahí le picas y aparece renombrar, ¿cierto? sí, correcto. Pues Hola, me aparece chat, detener video, anclaje y destacar para todos, pero no veo la opción renombrar. Ay, creo que está en otro lado. A ver. Sí. Ah, ya. Ay, Hola, doctora Gaby, buenos días. Ya estamos viendo que ingresen todos los participantes. excelente. Buen día a todos, a Buen día. todas. Muchas gracias por estar y felicidades a los galardonados. Qué gusto conocerlos. Bueno, Cristian ya Muchas está. gracias. A sus asesoras, por supuesto, también mucho gusto y gracias por estar aquí. Y a nuestras dictaminadoras, ¿no? En esta ocasión está la doctora Camacho, nos falta la dictaminadora y la otra tutora también. Bueno, esperamos. Ok. Vamos Entonces bien. ya solo faltan 2, ¿correcto, doctora? Así es. Ok. Ok. Hola, Hola. Elsa. Antes de iniciar, Hola, buenos les días. pediría si se pudieran renombrar para que las personas que estén viéndolas desde en la plataforma o estén en esta sala puedan ver de quiénes se trata, por favor.
Ok, correcto. Entonces, si no tienen alguna duda o alguna cuestión, me parece que todas se escuchan perfecto. Entonces, los dejaría para que inicien su conversatorio. Y bueno, de antemano, muchas felicidades a los ganadores, tanto a las y a sus asesoras. Y también muchas gracias. Éxito en la conversación. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Sara. Pues iniciamos, si están de acuerdo. Muy buen día a todos, a todas. Pues vamos a empezar con esta conversación en torno al reconocimiento COMIE a tesis de posgrado en educación, que como ustedes saben, pues es una actividad de alta valía para el COMIE por todo lo que representa, ¿no? Lo que representa en términos de procesos de formación, por la relevancia de identificar áreas, ¿no? de trabajo de las nuevas generaciones y por lo que implica también el reconocer la labor de los asesores, de las tutoras, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos quisiera hacer un encuadre para darles la palabra a ustedes en esta edición de la convocatoria del reconocimiento COMIE tesis de posgrado en educación. Pues tenemos que el 29 de enero de este año concluyó el plazo de registro y que son tesis que corresponden al bienio 2019-2020. Recibimos 125 tesis en total. Siéntanse muy orgullosos. De 125, bueno, ustedes fueron, ¿no? los galardonados. Y en cuanto a los datos, a los números, tenemos que fueron 69 tesis de maestría, 56 de doctorado, 88 tesis fueron elaboradas por mujeres y 37 por varones. Y en cuanto a las áreas temáticas, cómo se fueron distribuyendo las tesis, tenemos de las 18 áreas que está organizado el COMIE, la que tuvo un mayor número fue el área de educación, desigualdad social e inclusión, con 17 tesis, educación en campos disciplinarios, con 13, después multiculturalismo, procesos de formación y sujetos de la educación. En este proceso también cabe señalar, y de ahí la importancia de invitar a dictaminadoras, es la participación de la comunidad COMIE de manera particular para la revisión de estas tesis. Entonces, movilizamos, si ubicamos que fueron 125 tesis, pues por lo menos tuvimos 250 dictámenes, ¿no? Más bien más, no menos, más, de colegas, ¿no? Que ayudaron con este proceso de dictamen. Así que, pues bueno, pues vamos a iniciar propiamente con en esta mesa y para ello pues nos organizamos en una serie de preguntas que pretenden ser detonadoras para esta conversación, para este diálogo. Y para ello, pues cada uno de nuestros participantes en su rol, en este caso los galardonados, las tutoras y las propias dictaminadoras, pues ya tienen estas preguntas que van a guiar la conversación. Y pues bueno, vamos a iniciar, si les parece, con los puntos de vista de los galardonados. Tenemos en el caso de nuestros premiados, vamos a empezar, si están de acuerdo, con Carlos Guillermo, que fue nuestro galardonado en nivel maestría. La institución que otorgó el grado es el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, en el posgrado de Antropología Social. Entonces, quisiera ahorita dejar estos datos nada más sobre nuestro primer galardonado para dejar más tiempo a lo que puedan compartir. Y pues adelante, Carlos, si quieres,
platicarnos un poco de ti mismo, ¿no? ¿Qué haces? Un poco de tu propia reseña curricular y después pues compartirnos lo que ha sido, lo que fue el proceso, ¿no? De tu tesis. Algunas preguntas que les propusimos fue pues cómo surgió tu tesis de investigación que desarrollaste en tu trabajo, qué problemáticas se enfrentaron para la elaboración de su tesis y cómo las afrontaron. Y otra pregunta también detonadora es, bueno, ¿cuál es el aporte principal de tu tesis? ¿No? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes? ¿No? Como jóvenes investigadores, ¿cómo ven el futuro? ¿No? ¿Cómo ven su propia trayectoria? Muy bien, entonces, Carlos, por favor, más o menos tienes unos 10 minutos, Ok. yo te regulo el tiempo, ¿vale? Me voy de corrido, redacté un textito. ¿Me voy de corrido las 3 preguntas? Sí, por Ok, favor. perfecto. Sí, muchas gracias. Y después voy presentando a cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, y a todos. Buenos días, Cristian. Buenos días, colegas. Bueno, un poco hablar de mí. Yo soy Carlos Rosáins Méndez, soy oriundo de Jalapa, toda mi vida en Jalapa. Soy historiador de profesión, soy licenciado en historia. Mis enfoques iniciales en la licenciatura en historia del cine. Y bueno, ahorita voy a explicar cómo surge, porque es parte del texto que traigo preparado. Soy maestro de antropología social por el CIESAS Golfo. Actualmente colaboro de manera itinerante con el proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, y mi carga fuerte de ocupación, digamos, soy docente en nivel básico en un colegio particular en Jalapa, y soy profesor de universidad también, de una universidad particular aquí privada en Jalapa. Y bueno, también soy asistente de investigación con estímulos de CONACYT. Digamos que eso es a lo que me dedico. Apenas estoy formando mi trayectoria de publicaciones, y eso llevo 2 apenas, entonces, pero bueno, estoy construyendo mi carrera, digamos, mi carrera académica. Bueno, voy a pasar a explicar mi texto. Primero que nada, quiero agradecer que se generen este tipo de ejercicios. Y bueno, es un honor participar en este panel y sobre todo haber recibido la distinción. Ha sido una de las satisfacciones más grandes que he vivido, y un momento muy lindo, ¿no? No solo para mí, para mi familia, para la doctora Janet aquí presente. Y bueno, no voy a parar si no se salen las lágrimas. Primero que nada, bueno, la primera pregunta, ¿cómo surgió la investigación? Bueno, mi investigación de maestría fue una experiencia donde puse de manifiesto un cúmulo de inquietudes, preguntas e intereses desarrollados en diferentes momentos de mi vida. Considero prudente responder la pregunta a partir de 2 ejes. Primero, el surgimiento de mi curiosidad por la antropología de la educación rural, y segundo, el proceso de transformación largo, sinuoso que vivió la tesis. Bueno, empezaré hablando de motivos personales. Entre 2015 y 2016 yo fui docente de Historia de México en un colegio privado aquí en Jalapa. Ahí fue cuando experimenté situaciones que despertaron en mí un interés por problematizar desde las ciencias sociales los procesos que ocurrían dentro de las escuelas, como la difusión del nacionalismo mexicano, las dinámicas escolares jerarquizadas o los contenidos curriculares y su reproducción cotidiana. Ahí fue cuando parte mi interés, ¿no? A partir de empezar a dar clases en nivel básico, se detonó un interés por indagar sobre la educación. Para 2017 me integré al equipo de investigación del proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, MIA, donde me encomendaron realizar un estudio etnográfico sobre la implementación de una innovación educativa basada en el ajedrez como recurso didáctico, lo que me permitió hacer trabajo de campo en una comunidad rural de la Sierra de Chiconquiaco, Veracruz. La experiencia en MIA fue clave por 3 aspectos. Primero, me permitió adentrarme al trabajo de campo etnográfico. Segundo, me hizo conocer la Sierra de Chiconquiaco y con ello inquietarme ante las adversidades socioeconómicas manifestadas en dicha región. Y tercero, ahí me enteré de la línea de investigación sobre educación y lenguaje ofrecida por la maestría en antropología social del CIESAS Golfo. Entonces, convencido de hacer antropología de los procesos educativos, aspiré a dicho posgrado, en el cual fui aceptado. Esto me lleva al segundo eje,
¿Qué es el proceso de transformación que la tesis atravesó? Inicialmente, proponía una tesis que rastreara etnográficamente los procesos de negociación, resignificación y escalamiento de innovaciones educativas. En el primer año de la maestría, aunado a las clases, iba trabajando en la delimitación de mi tema y objeto de investigación, proceso en el cual buscaba un proyecto educativo innovador para hacerlo mi objeto de estudio, hasta que finalmente quedó como objetivo de mi proyecto el observar a profundidad y describir cualitativamente los procesos de implementación del modelo de aprendizaje basado en la cooperación y el diálogo, ABCD, Innovación Educativa promovida por el CONAFE. Hasta mediados del 2018, el objetivo de investigación se mantenía fijado en el CONAFE. No obstante, las indagaciones documentales previas al trabajo de campo me llevaron a conocer las diferencias escolares a partir del tipo de organización escolar y también a acceder a información sobre las características socioterritoriales de las localidades donde las escuelas multigrado se implementan. Aunado a eso, el correr de los cursos tomados en el posgrado y las sugerencias de algunos profesores me incitaron a dejar de lado la implementación de la innovación educativa para ampliar la mirada hacia el análisis y descripción de las experiencias escolares cotidianas en las escuelas multigrado, tomando en cuenta las condiciones rurales de las localidades, las situaciones de marginación social y las lógicas de acción promovidas por los organismos educativos. Entonces, en septiembre de 2018, mi investigación enfocó la mirada hacia conocer, a través de lo cotidiano, el papel de la escuela multigrado como parte del sistema educativo mexicano. 2. Describir el tipo de experiencia escolar en escenarios rurales marginados. 3. Identificar la incidencia que la escuela multigrado tiene en las comunidades donde se inserta. Y 4. Generar conocimiento pertinente que ayude a mejorar la calidad educativa en estas escuelas. Para abordar las inquietudes señaladas, pretendía desarrollar una experiencia etnográfica en las aulas del CONAFE, pero a sugerencia del cuerpo académico de la línea de investigación de mi posgrado, opté por ampliar la mirada hacia lo ocurrido en las escuelas del CONAFE y también en aquellas operadas por los sistemas educativos federales y estatales. Entonces, comencé a buscar un territorio que me permitiera realizar dicha tarea, hasta que encontré la niebla. Consideraba que las circunstancias de la localidad harían más evidentes las diferencias escolares de los espacios multigrado. También influyó en mi elección que la comunidad esté en la Sierra de Chiconquiaco, una región que ya conocía. Así, una mañana gélida de octubre, arribé a la niebla, tocando las puertas de los docentes de la SEP, de la gente municipal y de los líderes educativos comunitarios del CONAFE. Pude permanecer 6 meses ahí, realizando mi trabajo de campo, aplicando técnicas de investigación cualitativa como observación participante, grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Ahora, en lo que refiere a la segunda pregunta, que tiene que ver con las problemáticas, bueno, en varios sentidos pienso que realizar un posgrado en un centro del CONACYT y contar con un apoyo económico para estudiar allanan el proceso de investigación. Ojalá sigan manteniéndose muchos años más esos estímulos, enfocados en generar conocimiento. A lo que voy es que el dinero no fue un problema, sino las dificultades se presentaron en otros frentes. Tampoco fue un problema el estar en la comunidad, fue una experiencia muy linda. La gente de la niebla siempre me trató bien, siempre me sentí seguro, cobijado, arropado y apoyado. Y bueno, una de las principales problemáticas, curiosamente, viene de una de las principales fortalezas del CIESAS Golfo. ¿A qué voy? En CIESAS Golfo es un centro de estudios enfocados en la antropología y sociología. Hay una diversidad de perfiles, hay unas áreas de interés académico bastante amplia, pero mi tesis estaba muy enfocada en temas educativos. Entonces eso por momentos resultó una dificultad. Pues otra compañera y yo que estábamos construyendo la investigación, una investigación en antropología de la educación, tuvimos que sortear comentarios como, bueno, ¿por qué no estás tú en una maestría de educación? Tu tema no me suena muy antropológico, o bueno, es que la educación es un tema light, ¿no? Aquí trabajamos violencia de Estado, entonces tu tema es muy light, ¿no? Esos fueron comentarios que evidenciaban la apatía de muchos de mis profesores, y al haber apatía, a veces había ciertas barreras para impulsar, para apoyar, para motivarnos con el proyecto. Pero bueno, fue difícil el diseño, pero no todo fue malo.
pues hubo profesores como la doctora Janet Vallejo aquí presente, en CIESAS, que tenían clara la convivencia entre educación y antropología, y otros que poco a poco se fueron convenciendo de la importancia de problematizar a la escuela desde nuestra disciplina antropológica. Ellos fueron un gran apoyo para no bajar los brazos. A eso agrego la trayectoria de María Bertelli, del Elsie Rockwell, de Luz Helena Galván, la Farga, que fueron inspiradoras, ¿no? Para un antropólogo de la educación en formación, ellas inspiraron mucho. Una segunda dificultad radicó en la forma de ingresar a la comunidad y a ciertos espacios escolares. Yo quería ingresar de una manera institucional a través de la gente del CONAFE, pero la gente de la delegación de aquí de mi estado, del CONAFE, empezó a asumir como una actitud de vigilante, de qué vas a hacer y nos vas a reportar todo lo que haces y te vas a ir a esta comunidad porque esta te asignamos, ¿no? O sea, Carlos, sentí un... te pido unos Sí, 2 claro. minutitos más. Sí. Gracias. Ok, fue una situación compleja, el que el CONAFE me quisiera controlar la investigación, entonces tuve que deslindarme del CONAFE y abrirme puertas, como dije hace un rato, ¿no? Tocando puertas, valga la redundancia. Y por último, una dificultad fue el poder engranar teóricamente los resultados, lo encontrado empíricamente. Voy a pasar a leer rápidamente el tema de aquí, el de la relevancia y los aportes de la tesis. Bueno, la tesis sintetiza los resultados de un estudio de caso realizado en La Niebla, un territorio rural en la Sierra de Chiconquiaco. Se puede aseverar que el hallazgo principal de la investigación es que la particularidad de la cultura escolar multigrado en La Niebla radica en sentidos y prácticas relacionados con dos fenómenos: la organización comunitaria encaminada a la permanencia de las escuelas y la reducción de lo multigrado a una etiqueta administrativa. Así puede afirmarse que este tipo de organización escolar desarrolla una mayor conjunción con sentidos y prácticas comunitarias antes que con fenómenos pedagógicos. La descripción etnográfica de los fenómenos mencionados resultan los aportes trascendentales de la tesis. Se dedica un capítulo entero a describir cómo en La Niebla lo multigrado remite a una etiqueta y no una pedagogía, situación que responde a un proceso particular donde el maestro juega un papel clave. El otro aporte es el capítulo que describe la incidencia recíproca entre escuela y comunidad, binomio que resulta una relación multidimensional, la cual se puede organizar en 3 campos analíticos: una dimensión simbólica reflejada en los discursos sobre la importancia aspiracional, representativa y cotidiana que la escuela posee localmente; B, la dimensión comunitaria política manifestada en prácticas compartidas de resiliencia, organización comunitaria y participación escolar que ejemplifican el éxito de la escuela multigrado como organización comunitaria; y C, la dimensión social cultural que ejemplifica cómo se entrelazan rasgos propios de la comunidad con patrones distintivos de la cultura escolar multigrado. En conjunto, los ejes planteados permiten concluir que la posición simbólica de la escuela multigrado en escenarios rurales trasciende el sentido instruccional curricular que históricamente se le atribuye, cobrando mayor relevancia como una organización comunitaria exitosa donde se depositan los anhelos de desarrollo local. Y cierro con esto. ¿Qué sigue? Abordar la construcción histórica de la Sierra de Chiconquiaco, que es un vacío de información para la historiografía veracruzana, y enfocado en el campo multigrado. Bueno, habrá que, y eso para eso es el doctorado, espero, profundizar la teoría sobre cultura escolar multigrado a través de indagaciones empíricas, comparativas y desarrollo teórico. Y bueno, solo cierro con esto. Gracias a Janet Vallejo, porque ella más que nadie quiso tomar el reto, creyó en la tesis y me orientó en todo momento. Y bueno, también a Felipe Evia, porque me dieron un empujón cuando lo necesitaba. Gracias y perdón por rayar un poquito el tiempo. No, Carlos, gracias a ti. Mira, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De esta mesa, ¿no? De escucharlos, y son de esos pocos momentos que tenemos para conversar y para ver, bueno, qué fue el proceso, ¿no? Cómo vivieron, y todos hemos vivido estos procesos de elaboración de tesis, ¿no? Entonces, escucharlo de viva voz es maravilloso. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, ahora vamos con Cristian Ernesto Castañeda Sánchez, que fue nuestro galardonado en la tesis, reconocimiento con tesis de posgrado en el nivel de doctorado.
La institución que le otorgó el grado fue la Universidad Autónoma de Baja California. El nombre de posgrado fue Ciencias Educativas. Así que, Cristian, si eres tan amable también de hablarnos un poco de ti, ¿sí? Y después sobre las preguntas. Gracias. Adelante. Sí. Te llevo el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, bueno, quienes están siguiendo esta transmisión. También estoy muy contento de estar participando en esta conversación, bueno, no es para menos. Bueno, un poquito de mí, yo soy originario de Aguascalientes, soy emigrado pues en el estado de Baja California. Y bueno, yo llegué aquí a estudiar tanto maestría como doctorado en ciencias educativas. Mi formación completa es en el ámbito de la educación. Yo soy licenciado en asesoría psicopedagógica por la Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, la maestría y el doctorado fueron en el IDE, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que pertenece a la UABC. Bueno, y bueno, voy a entrar de lleno a las preguntas, a responder las preguntas y espero ir ahondando un poquito en la información que voy presentando. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge de la mano de una persona con una larga trayectoria en el estudio de la educación indígena, que es la doctora María Guadalupe Tinajero, que está aquí con nosotros. Y como era de esperar, y además esa era la voluntad también, el proyecto se desarrolló en esa línea, o se desarrollaría en esa línea y en ese contexto. Aquí quiero mencionar que previamente a mi ingreso al doctorado, yo, digamos, había tenido una serie de situaciones personales que me habían hecho muy sensible a situaciones, a grupos que estaban en una situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que quedaba como anillo al dedo el trabajar un proyecto en este sentido. Ahora bien, cuando ya se decidió, bueno, que el trabajo sería dentro del ámbito de la educación indígena, la pregunta era, ¿qué de la educación indígena? Y justo tenía ya algunos ciclos escolares que se había dado, o se había presentado el acuerdo entre la SEP y el Banco Mundial para impulsar a que las escuelas indígenas funcionaran bajo el modelo de gestión escolar que se había propuesto con la reforma de 2013, por lo que pensamos que sería algo novedoso. Bueno, la doctora, de hecho, fue la idea de ella, debo mencionarlo, eso fue la idea original de ella, que sería novedoso explorar, analizar esa política en estos contextos en particular. Un elemento que debo decir que fue crucial para el mismo proyecto fue la decisión de la perspectiva teórica. Habíamos revisado otras propuestas, pero en su mayoría veíamos que servirían para identificar como lo positivo y lo negativo de cómo estaba funcionando el modelo de gestión escolar. En estos planteles, en los que todavía no decidíamos en ese momento cuáles planteles, en cuáles nos abrirían las puertas, pues, para hacer el análisis. O sea, las vimos limitadas, pues, estas propuestas. Justo la propuesta de Stephen Ball, la de la recontextualización, que incluso está incrustada en el nombre de la tesis, permitiría hacer un análisis no solamente de si está bien o si está mal aplicada la política. De hecho, ni siquiera buscamos eso, si estaba bien o no estaba bien aplicada la política, sino más bien de cómo esta política se configuraba en ese contexto. ¿Qué procesos se seguían para su instalación? ¿Qué reacciones despertaban en los diversos actores educativos dentro e incluso fuera de los planteles, entre otras cosas? Por lo que decidimos trabajar desde ese enfoque y lo recuerdo muy bien que eso, encontrar la teoría acertada a partir de la cual nosotros pudiéramos hacer este análisis, a mí me hizo sentir mucho más motivado,
porque, al menos en mi experiencia, este elemento del marco teórico muchas veces era difícil de encajar en el proceso de la elaboración de un proyecto de investigación. O se escogía una teoría que no era lo suficientemente congruente con el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, a mí me hizo sentir muy feliz, ¿no? Darme cuenta de qué era lo que se pretendía pues ya analizar, porque además esta teoría es muy amable, porque ofrece muchos elementos, hay muchas herramientas analíticas, ¿no? Conceptos muy claros y a partir de los cuales además es eso, abierta pues a que a partir de ellos nosotros podamos seguir construyendo, quiero decir, quienes trabajamos, ¿no? A partir de esta teoría. Ahora, las problemáticas, respecto a esto de las problemáticas, bueno, sin dejar de lado todos los aspectos personales que no son para nada mínimos, como la salud, y que esta justo debo señalarla de manera enfática, no solo por mí, sino porque, digamos, a compañeros, amigos que han estado en este proceso o que están en este proceso y que comentamos un poco sobre esto, me decían, es que no puedes dejarlo de lado, ¿no? Lo de la salud, en muchos sentidos, es algo, un elemento que nos aqueja a muchos. Bueno, ya lo señalé, entonces, punto y aparte. Continúo con otra problemática. Voy a hablar de algo relacionado directamente con el trabajo de tesis. Quiero mencionar esta que se hizo presente justo al momento del análisis de la información y es algo que se asemeja mucho a ese término que se utiliza en psicología y que es el de la contratransferencia. El trabajo en este tipo de contextos, el observar qué es lo que ocurre allí, vivir con ellos algunas semanas, escucharlos, y bueno, y en particular, ¿no? Yo estar sensible ante estas circunstancias, ¿no? De los grupos de vulnerabilidad y demás, realmente cautiva, ¿no? Hace que uno se sienta atraído. Además, yo nunca había trabajado en el ámbito de la educación indígena, yo estaba abierto totalmente a lo que encontrara. Y quedé encantado, ¿no? Con muchas cosas de esas, muchas cosas que vi allí, pues. Y eso me hizo sentirme identificado en diversos elementos. Entonces eso de alguna manera pues es beneficioso, ¿no? Porque permite que uno se comprometa más con el proyecto. Pero también creo que corre o tiene un riesgo, ¿no? O llega a ser un tanto peligroso porque entonces mis inferencias podían estar fundamentadas más bien en interpretaciones que yo hacía a partir de mis vivencias personales que de aquello lo que en realidad estaba ocurriendo en el campo, ¿no? Y de lo cual tenía que indagar todavía más, ¿no? Entonces, una manera en que se solucionó esta problemática fue pues, principalmente el diálogo, sobre todo, bueno, con mi tutora, la doctora Lupita, me ayudó a aterrizar muchas ideas con otra visión y además debo mencionar que alguien que me lo hizo notar de manera muy insistente fue el doctor que me recibió en la estancia académica, que fue el doctor Sebastián Donoso. Él, incluso con una visión totalmente externa, en Chile, pues, ni siquiera se dedicaba a escuelas de grupos originarios. Él me hizo esa observación, ¿no? Y él vio mis datos. Entonces, de esa manera, digamos, la sugerencia, no solo de él, sino de diferentes voces, es hay que tener cuidado, ¿no? Tomar cierta distancia de los datos y sobre todo, creo que algo que también sirve mucho es conversarlo, digamos, el ser un tanto cartesiano, ¿no? Dudar de lo que uno está viendo, ¿no? De lo que para uno quizá es evidente, permitiendo que otros ojos entrenados observen la propia construcción, ¿sí?
Y me refiero no solamente a quienes están involucrados en el proyecto mismo, como son los tutores, ¿no? En mi caso la doctora Lupita, o los sinodales, los del equipo sinodal, el comité sinodal, sino también yo encontré apoyo en mis compañeros, bueno, compañeras y compañeros del doctorado, quienes me brindaban una visión diferente, ¿no? Y además están los mismos profesores. Y bueno, esa es una de las problemáticas que yo pudiera mencionar, ¿no? Ahora, ¿qué aporte principal de mi tesis? Bueno, esta tesis, en lo personal, el aporte fue inmenso, fue tremendo. Me abrió los ojos no solo a la realidad de las escuelas indígenas en el estado de Baja California, que es una realidad muy específica, debo mencionarlo, bueno, hay que mencionarlo, es una realidad muy, muy compleja, dada la diversidad. El estado de Baja California tiene sus propios grupos originarios, que luego en el centro del país, cuando regreso a visitar mi tierra, Aguascalientes, me dicen, pero en Baja California hay grupos originarios. Por supuesto que hay grupos originarios, sin embargo estos están perdiendo número, ¿no? Cada vez son menos. Pero algo bien interesante es que el fenómeno migratorio aquí en Baja California es muy, muy notorio. Los grupos étnicos, bueno, las personas que pertenecen a grupos étnicos que se han establecido tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales del estado, sobre todo en las zonas rurales, según la CDI, bueno, que ya no se llama así, ahorita no recuerdo el nombre actual de este organismo, suman más de 100,000 personas frente a los 5,000 que son de los grupos originarios locales, ¿no? de Baja California. Entonces, y además son de una diversidad interesante. Vemos mixtecos, vemos zapotecas, vemos personas que pertenecen a los tzotziles, náhuatl, vemos purépechas, etcétera. Vemos de diferentes etnias. Entonces, esto abre permite darse cuenta, ¿no? Abre la conciencia a una realidad compleja, diversa, y a la cual es necesario conocer de manera muy, muy cercana. Ahora bien, concretamente del trabajo de tesis, pues hay dos términos. A nivel teórico, la aportación principal es la de los términos conceptuales que construimos a partir de los mismos datos. Los menciono rápidamente. Uno de ellos es la traducción rudimentaria, que, si me permiten, por favor, leerlo. Bueno, la traducción es un concepto que ofrece Boll como uno de los dos procesos de la recontextualización. El otro es la interpretación y la traducción es el segundo. Ahora bien, esta traducción va a ser básicamente todas las estrategias, acciones que se llevan a cabo en los ámbitos de la práctica de la política para llevarlo a la práctica, para llevar a la práctica esta política. Nosotros quisimos especificar más, este concepto, agregándole el adjetivo de rudimentario, precisamente porque este trabajo de generar acciones, estrategias, se vuelve un trabajo rudimentario, artesanal, es decir, se hace lo que se puede con lo que se tiene, pensando en que aquí en México esta gestión escolar es una política que fue establecida a nivel genérico, digamos, de manera genérica, ¿no? Digamos, para todo el sistema educativo, y cada quien tendría que adaptarla a sus propias escuelas. Ahora, no es lo mismo que una escuela, digamos, en una zona urbana que tiene suficientes recursos, adapte esa política a escuelas en zonas rurales, en donde incluso lo vimos, no hay ni siquiera conexión a internet,
o en la mayoría de los casos no había recursos básicos como agua, luz, drenaje. No fue el caso de las 2 escuelas en las que se hizo propiamente el trabajo de tesis, pero bueno, son el caso de otras escuelas que hemos conocido. Y digamos, estas escuelas también tienen que llevar a cabo, tienen que vivir la política, tienen que practicarla, porque es un imperativo para todo el sistema nacional. ¿Sí? Cristian, si puedes ir cerrando. Claro. Entonces, bueno, este es un concepto. Y el segundo concepto que agregamos es una tipología de gestiones. Si alguien, con mucho gusto, al momento de las preguntas puedo ampliarlo si es que hay tiempo. ¿Qué me queda hacer a mí? Bueno, yo ya estoy haciendo una estancia postdoctoral en este momento, justo en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ensenada. Estoy trabajando los mismos conceptos, pero ahora estoy intentando entrar en las escuelas de los grupos originarios locales de Baja California. Y bueno, pues confío continuar en este camino, me apasiona y creo que soy bueno para eso. Entonces, pues creo que por aquí podría seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, solo para recuperar los títulos de nuestras tesis galardonadas que ya nuestros premiados han hablado, pero para que quede sumamente explícito, el caso de la tesis de maestría, la escuela multigrado, experiencias, comunidad y cultura escolar en la sierra de Chicón, ay, no alcanzo a leer bien. Chiconquiaco. Exactamente, he perdido la vista ahora de plano, aunque traigo los lentes, no leo ya bien. Muy bien, Veracruz 2018-2019 y la de doctorado, los procesos de recontextualización de la política de gestión escolar en 2 estados, en 2 escuelas indígenas de Baja California, ¿no? Pues muchas gracias a los dos y vamos a pasar con las tutoras de manera particular para que nos compartan cómo fue este proceso y para ellas pues preparamos también unas preguntas, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué implica asesorar una tesis de posgrado en el campo educativo? ¿Cómo fue el proceso de dirección de la tesis galardonada? ¿Y cuáles son los méritos de las tesis? Entonces, pues le doy la palabra a la doctora Janet Vallejo, quien es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias, Unidad Golfo. Muchas gracias, doctora Janet. Le doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. También tengo aquí mi acordeón para no pasarnos del tiempo. Pues buenos días a todas y a todas. Agradezco la invitación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Para mí de verdad que es un gusto poder participar en el reconocimiento de la tesis de Carlos. Gracias, Carlos, por permitirme ser parte de este proceso. De verdad comparto la alegría. Bueno, a partir de las preguntas que nos hicieron llegar, hice como una reflexión. Me ayudó mucho también como para evaluar un poco la experiencia de dirección de tesis. Quiero compartir, ¿no? Y compartir cómo fue mi experiencia en este proceso de asesoría de tesis de posgrado con Carlos. Y bueno, comentar primeramente que como directora de tesis fue mi primera experiencia. En realidad sí había participado en comités, pero no había tenido como esta responsabilidad de ser la tutora principal. Así que también para mí fue un gran aprendizaje, muchos retos en términos pedagógicos y también por la temática. Debo mencionar que yo no soy especialista en temas de educación, pero con Carlos coincidí en la parte como espacial, ¿no? De que es una zona rural y de estos procesos también rurales, ¿no? Y también, bueno, por la formación, ¿verdad? Que pasamos por la licenciatura, la maestría y el doctorado, ya hice 3 tesis, algo sabía yo, ¿verdad? De hacer tesis. Y yo les digo a mis alumnos, ya sé algo de cómo redactar una tesis y no morir en el intento. Entonces, también como compartir esta experiencia. Y bueno, el tema de las escuelas multigrados era desconocido para mí en términos teóricos, ¿no? Estos modelos educativos.
Pero bueno, desde mi experiencia en los espacios rurales, en la práctica, este modelo no me era ajeno en los espacios donde he tenido oportunidad de trabajar, si bien no la parte educativa, pues sí, al platicar con los profesores, a platicar con los pobladores, ¿no? Estos lugares, bueno, pues sí refieren a estos modelos, entonces no era del todo desconocido, pero sí la parte, insisto, la parte teórica no era desconocida, y el tema en sí, ¿no? Es bueno, pero en sí esas tenemos, bueno, creo que en muchas universidades y en centros públicos de investigación, la idea de construir un comité de tesis justamente es como para de alguna manera solventar estos problemas. Digo, si no soy especialista, bueno, hay otros que pueden contribuir, ¿no? En esta meta, ¿no? En esta construcción del desarrollo de la investigación. Bueno, quiero compartirles también algunos de los retos y áreas de oportunidad que yo identifiqué en esta reflexión que me están dando la oportunidad. Y bueno, primeramente pienso que tenemos que ver nosotros como tutores, y la experiencia que me permitió el acompañamiento con Carlos, es que la investigación pues tiene un proceso de maduración, ¿no? Pienso que la dirección de tesis es un reto en términos académicos, metodológicos y pedagógicos, y se requiere también de este seguimiento puntual, ¿no? Tanto él o la alumna con el avance, ¿no? Con la revisión de los avances palpables, ¿no? Las notas, las fichas, los avances, la sistematización de la información, pues para que llegue a un buen término la redacción de la tesis. Pero me parece que hay un reto que a veces no identificamos o nos olvidamos a veces como tutores, que es reconocer cuando hay que hacer un alto, ¿no? O sea, cuando hay que parar, ¿no? Reconocer y sensibilizarnos con el proceso de él o la alumna, que es su investigación, ¿no? En este sentido, pues yo creo que como tutores nos toca ser pacientes y entender al o a la estudiante que no solo está poniendo en práctica los conocimientos del aula, por ejemplo, en este caso en trabajo de campo o en la redacción de los hallazgos o la sistematización de la información, sino también está como en este proceso de entender el problema que él se planteó, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que recordar y tener presente que pues, los que estamos de este lado ahora pasamos también por esa etapa, y que cuando uno inicia, no me dejarán de mentir las colegas y aquí los galardonados, pues todo es nuevo, todo es importante, queremos cambiar de tema, queremos cambiar la pregunta, nos hacemos otras preguntas, ponemos a prueba la hipótesis, o sea, nos queremos comer el mundo, o sea, nos pasa, así que tenemos el libro y todo lo subrayamos en amarillo porque todo es nuevo y todo es importante, ¿no? Entonces, me parece que esta es parte de la generación del conocimiento, la construcción del conocimiento es justamente este ir y venir, y nosotras como tutores, pues tener presente este proceso, ¿no? Y en este sentido ser también como esta brújula, ¿no? Para que el estudiante no se vaya perdiendo, es decir, sí, que no pierda esa capacidad de asombro, pero a ver, vamos por acá, ¿no? Entonces, eso para mí es como muy, muy importante y muy bonito en el acompañamiento con los alumnos. El segundo punto es como esta resignificación de la tesis, y lo mencionaba ahorita el galardonado, Cristian. Y ahorita voy a decir por qué. Bueno, yo la verdad que me divierto mucho con los memes sobre la tesis como una eterna maldición, ¿no? Ay, la tesis, no me pregunten de la tesis, o sea, y entonces yo lo comparo, lo estaba pensando con este mito del Sísifo, ¿no? Dentro de la mitología griega. Entonces, bueno, para la que ya los conocen, ¿no? Sísifo hizo enfadar a los dioses, como castigo lo condenan dejándolo ciego, y bueno, él tiene que empujar perpetuamente un peñasco, ¿no? Gigante en la montaña, solo para que cuando llegue a la cima vuelva hasta a caer, y pues de ahí otra vez él tiene que recogerlo y empujarlo hasta la cima, y así de manera eterna, ¿no? Entonces, yo hago esta comparación y pienso que a veces así vemos a la tesis, ¿no? Los alumnos hacemos que vean ellos así la tesis, ¿no? Como esta meta que no se puede conseguir, ¿no? Porque van correcciones que van y vienen,
se sienten perdidos, se bloquean, no ven el fin, pierden la vista, ¿no? O los hacemos que pierdan la vista. Y parece que cargan con esta condena de no concluirla, ¿no? Yo particularmente a mis estudiantes, y bueno, Carlos no me va a dejar mentir, los invito un poco a cambiar la mirada y que vean esta tesis o la tesis como una oportunidad de plasmar sus ideas, de crear argumentos, de ser creativos para transmitir lo que piensan. Y les repito como un mantra, sobre todo al final, como, cuando ya están como el Sísifo en la cima, que la mejor tesis es la tesis terminada, la tesis concluida. O sea, la mejor tesis es la que se termina. Porque en realidad siempre va a haber cosas que se dejan afuera, ¿no? Por tiempo, por recursos, etcétera, que no se pueden profundizar, pero que hay que poner un punto final para ver el resultado, para ver concretado nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, no dejar la salud, como decía el compañero, la salud es importante, tener como en cuenta eso, pero pues ponerle punto final, y eso también nos va a ayudar en la salud emocional y mental de concluir un ciclo, ¿no? Yo le decía, insistía con Carlos, hay que concluir, hay que cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo cerró y bueno, ahora estamos viendo los frutos. Un tercer punto son los tiempos y los resultados. Quiero mencionar que ser alumno de un posgrado inscrito en un padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad como en el que estudió Carlos no es fácil, ¿no? Llevan una buena carga de materias y hay muchas exigencias académicas para mantener la beca, ¿no? Que es lo que les permite dedicarse de tiempo completo. Y una de ellas es como la eficiencia terminal, ¿no? Entonces, luchar contra el tiempo es uno de los retos más grandes porque, como mencioné, pues la investigación lleva un proceso, ¿no? Pero me parece que ahí es donde el papel del tutor es bien fundamental, ¿no? Para hacer como estos seguimientos puntuales, esta relectura constante de las preguntas, de los objetivos, ¿no? Y para que vaya acotando un poco como lo que mencionaba, ¿no? Ir siendo como esta brújula. Quiero mencionar que en la tesis de Carlos tuvimos la fortuna de acompañarnos, como mencioné, de un comité excelente y aprovecho de verdad hacer la mención a estos colegas, Ana Felipe Evia, Gonzalo Sarabí, Lidia Espinosa, que al final fue la suma de esfuerzos las que pues aportaron este documento, ¿no? Obviamente el trabajo de Carlos fue fundamental, ¿no? O sea, él hizo el trabajo de la incorporación de las recomendaciones y no, esto no fue fácil, pero bueno, se logró. Y bueno, me parece que es uno de los aportes de esta tesis también justamente tener, a partir de la integración de todas estas miradas, ¿no? Tener una perspectiva multidimensional del proceso educativo, Lidia, Felipe un poco más centrados en la parte educativa, Sarabí con esta perspectiva, las desigualdades, y bueno, yo traté como de abonar desde el análisis espacial y desde el entendimiento de los procesos rurales. Y bueno, se logró esta tesis, ¿no? Bueno, ya no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, voy a mencionar algunos de los méritos, ¿verdad? Que sé que son muchos, voy a mencionar solo algunos. Me parece que esta tesis, ojalá tengan la oportunidad de revisarla, pero me parece que uno de los aportes principales, y a lo mejor desde mi formación o de formación, desde la geografía, pienso que es el estudio de esta región. Hay muy pocas investigaciones sobre el tema educativo en la Sierra de Chiconquiaco. En este sentido, es un aporte a los estudios sobre la educación, particularmente en los espacios rurales bajo el modelo multigrado. Y bueno, el hilo conductor de la tesis, como lo mencionó Carlos, consiste en este análisis de la configuración de la cultura escolar en las escuelas multigrado, recuperando 2 casos de estudio, que fue el CONAFE y otra de la Secretaría de Educación Pública, y ambas están ubicadas en esta región. Entonces, el aporte regional desde la educación o con esta mirada de la educación me parece que es fundamental, ¿no? Otro aspecto clave de la tesis y un aporte significativo me parece que es el enfoque etnográfico con el que Carlos logra recuperar estos elementos que constituyen la cotidianidad y la experiencia escolar dentro y fuera del aula, logrando destacar desde la voz de las y los actores los valores, las normas, discursos, prácticas que giran en torno a esta cultura escolar y en términos generales de la educación formal.
El acercamiento teórico-metodológico también me parece que es una propuesta acertada, planteando 3 conceptos ejes, que es la cultura, la experiencia y la cotidianidad escolar, además de exponer un panorama general de la escuela multigrado, sus orígenes, situación actual, que nos permite situar la importancia de la investigación y pone de manifiesto que la educación multigrado es de suma importancia en términos cuantitativos y cualitativos en nuestro país y en Veracruz en particular. Con las descripciones densas que realiza Carlos, se logran recuperar las dificultades, retos y oportunidades a los que se enfrentan las y los distintos actores escolares de la escuela multigrado. Un aspecto relevante de la tesis es que logra incluir en el análisis la participación directa e indirecta de la comunidad no escolar, autoridades, población de la comunidad, ¿no? Todo esto, cómo incide en la conformación también de esta cultura escolar. Bueno, para quienes no somos especialistas, la tesis realmente nos abre la oportunidad de reconocer el entramado y la complejidad de los procesos educativos y que la escuela, y lo pongo entre comillas, ¿verdad?, es más que el aula, ¿no? Es más que la infraestructura, incluso así, es más que ir a aprender contenidos. La escuela nos permite mirar estas interacciones, socialización, formas de organización política y comunitaria. Y el análisis que nos presenta Carlos a partir de este zoom, yo lo llamo así, ¿verdad?, como con una lupa que agarra el aula, es que él registra los valores, las normas y estas prácticas docentes y su interacción con los alumnos y padres de familia, permitiendo contrastar el diseño del modelo multigrado con la práctica cotidiana dentro del aula. En este zoom también logra reconocer y deja la agenda abierta y estas áreas de oportunidad para reconocer y el análisis de este sistema multigrado. Finalmente, desde los estudios rurales y particularmente para la geografía, también nos abre como otra ventana, ¿no? Carlos expone de una manera clara la relación comunidad-escuela, reafirmando que la cultura escolar se configura, además de estas variables que ya mencioné y de estos actores dentro del aula, también por aspectos sociales encarnados en la comunidad e incluso trastocados por la geografía del lugar, ¿no? Entonces, cómo esta parte también del territorio, del espacio, nos permite ver otros aspectos, ¿no?, en estos procesos educativos. Y bueno, con eso termino. Carlos, muchísimas felicidades. Pues ya, estoy muy contenta. Gracias. Muchas gracias, doctora Janet, por su experiencia, por compartir lo que fue este proceso. Y bueno, ahora vamos a darle la voz a la doctora María Guadalupe Tinajero Villavicencio. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad de Baja California. Y pues bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación a este conversatorio. También agradezco mucho pues a todos los dictaminadores, sobre todo por el trabajo que tuvieron al revisar todas las tesis. Seguramente fue no solamente una ardua tarea, sino una difícil tarea. Y el tiempo que dedicaron a revisar los trabajos de todos los estudiantes pues da el compromiso sobre un campo específico que es el campo de la investigación educativa. Yo me gustaría, bueno, inicio con lo que implica asesorar una tesis de posgrado. Para mí, por una parte, es una responsabilidad y un compromiso. Yo creo que existe una responsabilidad con la institución, con mi institución, y yo creo que muchos de los que participamos en los programas que están en el PNPC saben que pues no solamente se tiene que cumplir con los tiempos estipulados, sino por otra parte dentro de la institución hay un programa que los estudiantes deben de cumplir, una ruta y en la cual nosotros marcamos muchas veces el tiempo, tenemos presión y también a veces pasamos esa presión a los estudiantes. Yo creo que en esto el compromiso también es para mí
con los estudiantes o con mis estudiantes o con quienes he trabajado. Los estudiantes ingresan a un programa doctoral o también a uno de maestría interesados en formarse en un campo específico, ¿no? De pronto determinan trabajar en una línea y con alguien en específico porque algo les llama la atención. Y entonces en ese sentido me parece que estamos comprometidos con ellos a ofrecerles no solamente las mejores condiciones para el estudio, sino opciones para que logren objetivos personales específicos. En ese sentido, yo creo que muchos de los estudiantes ingresan sobre todo al programa con una base sólida, con un enfoque disciplinario, como fue el caso de Cristian, pero también que desean profundizar y ampliar sus conocimientos en teorías y metodologías alternas. ¿Por qué digo esto? En el caso particular de Cristian, lo conozco hace más de 10 años. En aquella ocasión, él trabajó en otra línea, con otro enfoque. Nuestro intercambio en aquella época fue más informal. Debo decir que siempre fue muy formal conmigo. Yo en aquella época era la coordinadora de posgrado y pues era uno de los alumnos más atentos. Pero en nuestras pláticas de pasillo siempre encontré en él un interés por acercarse a cuestiones que en aquel momento, cuando estaba realizando la tesis de maestría, enfocándose en algo específico, tenía como interés. Y yo creo que cuando ingresó al doctorado, como él lo decía, por cuestiones muy particulares en ese momento de su trayecto de vida, decidió enfocarse en otras temáticas y también en conocer otras metodologías. Entonces, siempre hay presión y en alguna vez seguramente comentamos, porque eso se lo repito a muchos de mis estudiantes, el que ellos cumplan en tiempo y forma, si bien obviamente se van a sentir presionados en muchos sentidos, también tiene repercusiones a la larga, porque esto permitirá en un futuro que otros estudiantes que ingresen en otras generaciones tengan los mismos beneficios que ellos tuvieron, ¿no? No hay que olvidar que están becados, pero también las becas provienen de impuestos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad ética, que en ese sentido debo decir que con todos los estudiantes que me ha tocado trabajar, han demostrarlo tenerla, y en ese sentido me siento como muy complacida, ¿no? Haber participado o ser partícipe en estos procesos. Por otra parte, y sobre todo en la dirección de tesis, cuando ya nos conocíamos, pero empezamos a platicar, siempre he tenido como la idea, y se las hago saber a los estudiantes, que en la elaboración de cualquier trabajo, y en este caso de una tesis, hay avances y después hay retrocesos. Y los retrocesos no quiere decir o no significa que las tesis estén mal encaminadas, sino simplemente son momentos en los que se tiene que reflexionar. Trabajan mucho los estudiantes, a veces cumplen con aquellos productos específicos que tienen que entregar en términos de avance, y cuando se presenta, sobre todo en las reuniones de comité, nosotros tenemos varias según en nuestra organización del posgrado, puede haber recomendaciones de, pues esto no funciona tan bien. Y muchas veces los estudiantes se muestran como reacios en términos de que han trabajado, y no es que esté mal, sino simplemente que de pronto se va configurando, y en función sobre todo de lectura de la realidad y de los hechos a los que se enfrentan, en nuevas configuraciones. Es cierto que se decidió desde el principio un enfoque, una teoría en particular,
pero también es cierto que desde el inicio consideramos que podría ser posible por la condición muy particular en la que se encuentran las escuelas de los grupos humanos. Nada más para dar contexto, hay 70 escuelas del Servicio Indígena en Baja California, 5 son de los grupos humanos, todas multigrado, atienden muy pocos niños, y las 65 restantes atiende a grupos alóctonos, hijos de jornaleros migrantes indígenas que llegaron a la región por la constante mano de obra que se necesita en los campos agrícolas y que han decidido quedarse, pero que también luego tienen una migración. El estudio que iniciamos o que se proyectó primero no fue posible porque las condiciones no se brindaban del todo para que hiciera el trabajo de campo, y entonces dirigimos un poco el esfuerzo que tendría que hacer Cristian hacia otras escuelas. Las escuelas indígenas en Baja California son escuelas abiertas. Los maestros son muy generosos. Hemos tenido siempre muy buena comunicación con las autoridades, pero también en esto depende mucho cómo, en este caso, Cristian se condujo a lo largo del trabajo de campo. Siempre fue una persona socialmente responsable, ética, muy empática, sobre todo con los participantes, con los directores y con todos aquellos que trabajaban. Con Cristian fue como muy fácil porque siempre tuvo disposición, apertura al diálogo, a la discusión, y un compromiso genuino, sobre todo en lo que él estaba haciendo y en lo que quería que cimentara su carrera académica. Y entonces son cuestiones que, pues en términos de tutoría, hacen muy fácil el trabajo. Yo me quiero centrar un poco más en, digamos, en los méritos que encuentro en el trabajo. Señalaría 3. En primer lugar, el desarrollo teórico. Fue muy comprometido Cristian, sobre todo para leer todo aquello que le permitiría profundizar en ciertos conceptos teóricos. O sea, tuvo la paciencia, sobre todo para, no solamente en términos de la lectura de los textos, sino a partir de esos conceptos una lectura de la realidad. Y eso le permitió desarrollar un apartado teórico muy exhaustivo, muy articulado, que después tuvo que recuperar, volver a leerse y a replantear y a integrar ciertos elementos para enfocar el problema que estaba planteado desde un principio. Y yo creo que eso les cuesta a los estudiantes. Como él dijo, hubo momentos en donde sí fue pertinente ser altos por cuestiones de salud, pero independientemente de eso y de la presión que pudiera uno marcar por los tiempos en los que deben de concluir, creo que nunca dejó de lado el trabajar de manera muy meticulosa, muy pensada y muy profunda aquello que estaba viendo en la realidad. Por otra parte, yo creo que en la parte metodológica del diseño, si bien fueron estudios de caso, el haber recurrido a técnicas y a instrumentos etnográficos, el haber estado
en estancias, ¿no? En las escuelas, haber convivido con los maestros, haber participado en la organización de festividades que son parte de la cultura escolar, de lo cotidiano, que va más allá de lo meramente administrativo, que pudiera estar vinculado a la parte de gestión que a él interesaba en ese momento. Darse cuenta de que era mucho más, o que la escuela es mucho más de aquello que luego se logran en las descripciones o en los discursos oficiales o a través del currículo. En lo metodológico, yo creo que tuvo mucho cuidado, sobre todo con cuestiones de procedimiento. Se aventuró sobre todo a establecer o a lograr análisis a partir de los datos, a estudiar formas alternativas para tratar de entender la postura también de los profesores, sobre todo con el análisis que hace en primera persona, ¿no? Encontrar su voz, que creo que es muy importante en los estudiantes, ir señalando posturas, argumentos, y una postura no solamente teórica y epistemológica, me parece muy, muy, muy valioso en su trabajo. Llevó un trabajo de campo meticuloso y exhaustivo, con notas, cuadernos y cuadernos que revisamos, que platicamos los pequeños detalles, no solamente con el colectivo, sino de pronto encontrar que podía ser tan importante más en una escuela quien fungía con labores de intendencia, pero que tenía una visión clara, ¿no?, sobre ello. Los profesores con los que platicó y que entrevistó y que le permitieron a él profundizar, sobre todo digamos, en lo que él está estudiando en cuestiones de gestión, fueron muy, muy generosos. Uno de ellos ya no está con nosotros, lo lamentamos mucho. Es alguien a quien apreciaba mucho porque lo conocía hace muchos, muchos años. Creo que gran parte de lo que él le dijo también le permitió a Cristian llevar a buen término todo su trabajo. Y finalmente me gustaría, digamos, cerrar sobre todo con el aporte conceptual que hace a la gestión. Es cierto, son estudios de caso, pero muchos pudieran pensar, sobre todo desde la investigación cualitativa, que a lo que llega son cuestiones particularistas, pero considero que la tipología que logra, que propone él a partir de todo, permite repensar las escuelas en estos contextos o con estas características, ¿no? Las escuelas indígenas, al igual, por ejemplo, las multigrado o las que son multigrado indígenas, siempre están alejadas muchas veces de las políticas y de los recursos que se han tenido. Lo que decían hace un momento, que a veces se etiqueta, ¿no?, como multigrado a una escuela por ser multigrado y no como una organización, un tipo de organización que tiene ciertas características. En el caso de Cristian, una era de tiempo completo, otra tenía esta característica de escuela incompleta, y en el nombre a veces uno entiende otras características. La directora, ¿no?, que cumplía con un trabajo de gestión, también atendía un grupo, ¿no? Todavía faltaba un maestro para que se fuera una escuela completa, y habría que repensar también estos nombres que luego se les otorga a estas escuelas, ¿no? Con esta tipología que brinda, se puede entender que a veces la gestión es endémica, y como él lo dice, es la que se realiza
en los planteles de forma regular, ¿no? Sin la presencia de un modelo, la cual va a depender de las experiencias, la participación o los recursos del propio personal. También desarrolla toda la parte de lo que él conceptualiza como la gestión incidental, que es la que llega con las nuevas formas, ¿no? Como puede ser en el caso de la política que se impulsó en el 2013 y con esta nueva normalidad que ahora hasta el mismo nombre nos suena extraño en las circunstancias que ahora vivimos, pero así se le marcaba, ¿no? La nueva normalidad tenía que ver con los podemos ir horarios, cerrando. con los horarios, etcétera, ¿no? Y finalmente la gestión evolutiva, en la que quedan establecidos partes o elementos de lo que se marca en lo endémico y en lo incidental, generando una forma distinta de hacer gestión. Eso serían para mí los aportes más importantes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Tinajero. Y pues ahora les vamos a ceder la voz a dos dictaminadoras que, como les comentaba, pues parte de este reconocimiento comía tesis de posgrado en educación descansa en la actividad que generosamente realizan los y las dictaminadoras en este proceso. Y ahí que invitamos a la doctora Mónica Irene Camacho Lizárraga y a la doctora María Elsa Eugenia Carrasco Lozano. Le voy a dar primero la palabra a la doctora Camacho. Rápidamente, ella es titular de la Dirección de Ciencias, Centros y Transferencias de Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y solo déjenme decirles que ella, su tesis de doctorado, también tuvo un premio por parte de la NUYES. Así que, bueno, sabe lo que significa este tipo de reconocimientos a tesis. Así que, Mónica, por favor, para las dictaminadoras les propusimos 3 grandes preguntas. ¿Cuáles son las contribuciones de los dictaminadores en este tipo de reconocimientos? Desde su experiencia, ¿cuáles son los puntos críticos en la tarea de los dictaminadores? ¿Y qué sugerencias podrían ofrecer a estudiantes de posgrado en educación para desarrollar tesis sobresalientes en el campo? Así que adelante, doctora Camacho. Muchísimas gracias, doctora de la Cruz, por la invitación y a todo el grupo de trabajo de formación. Pues me sumo a la felicitación, al reconocimiento de nuestros galardonados, a Carlos Rosáinsis y a Ernesto Castillo, por supuesto, y a sus tutoras. Siempre he pensado que esto de hacer la tesis, de concluir un grado y no se diga de obtener un reconocimiento cuando es el caso, siempre les digo a mis estudiantes, el mérito es individual, pero es fruto y resultado de un trabajo colectivo. Entonces, agradezco mucho la invitación, pero sobre todo me pareció muy novedoso el formato, porque ya digo, tengo conocimiento de estas sesiones, de estos reconocimientos, y no me había tocado ver que invitaran a dictaminadores, dictaminadoras. Entonces, el formato me pareció muy, muy novedoso en ese sentido y muy útiles las preguntas las preguntas detonadoras. Y sí, como bien mencionas, este ejercicio, la participación en este ejercicio, ahora que la pandemia nos ha provocado nostalgias en muchos sentidos, de repente me di cuenta, justo lo que dices, dije yo, justo hace 10 años que me gradué del doctorado y sin embargo siento que en medio han pasado tantísimas cosas y efectivamente, ¿no? Luego viene lo del reconocimiento en el 2012 de ANUYES. Entonces, fue un ejercicio muy fructífero en ese sentido de recordar muchas cosas y aunque obviamente mi participación no la quiero volver sobre mí, pues sí, me dio material el ejercicio y esta reflexión para algunas ideas que me gustaría compartir. Entonces, pues
quisiera empezar, y también fue muy útil que las preguntas son muy puntuales, ¿no? Porque pues hablar de dictaminación, pues habría que empezar por el propósito. ¿Para qué es esa dictaminación? ¿No? Es para la obtención del grado en sí mismo, y como la pregunta que ustedes nos hicieron llegar, la primera es, ¿cuándo es una dictaminación para este tipo de reconocimientos? Entonces, quiero empezar diciendo que es un trabajo de una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad, porque cuando estás evaluando una tesis, que me ha tocado estar en varios comités y a diferentes niveles de licenciatura, de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues ahí es como más unidireccional sobre el trabajo realizado del estudiante. Pero cuando es un reconocimiento, se asume esta responsabilidad, este compromiso, porque es doble. O sea, estás evaluando el resultado del trabajo del alumno, pero sabes, y tiene que ser un acercamiento muy respetuoso, como debe ser cuando también implica evaluar de una manera indirecta el trabajo de colegas. Entonces, partiendo de ahí, es doble. Yo lo veo como un compromiso y una responsabilidad doble. Cuando en la primera pregunta se aborda esto de las contribuciones de los dictaminadores, yo creo que hay varias cosas a las que deberíamos aspirar como dictaminadores, como dictaminadoras. Y lo pongo así porque otra cosa que también me surgió de este ejercicio es cómo se forma un dictaminador, una dictaminadora. O sea, no hay tantos elementos. Debe ser muy parecido como cuando te formas para ser director, asesor, coordinar una tesis. Hay grandes elementos empíricos basados en la experiencia. Tenemos referentes, como cuando también en la docencia, cómo empieza uno siendo docente, que ahí sí tenemos más elementos de formación, pero siempre están marcados por la experiencia que tuviste, esos referentes de quiénes son los que yo considero que fueron mis mejores maestros, quiénes me marcaron, quiénes influyeron en mí. Pero acá es un poco una caja negra que cómo buscas referentes de cómo volverte un buen o una buena dictaminador. Entonces, bueno, obviamente busca uno las herramientas que tienes al alcance, buscas en la literatura, pero no hay de manera así como pública o incluso en estos foros. O sea, ojalá después pudiéramos abrir una sesión sobre eso y compartir prácticas. Entonces, bueno, no me quiero desviar, pero volviendo a la parte de cosas a las que deberíamos aspirar, y como decía, esto, lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto y humildad, porque pues ya las tutoras, las directoras de tesis, los directores de tesis hacen un trabajo muy importante y son quienes conocen a fondo el trabajo que se ha venido realizando de manera progresiva con el estudiante que está trabajando la tesis. Ellos conocen que ha sido un proceso, como suele ser esto. Siempre les digo a los estudiantes, no es un proceso lineal. Muchas veces uno se siente como, ya lo decían hace rato, como perdida en este rumbo. No hay atajos. Hay también altibajos, porque hay periodos donde uno siente que está haciendo gran avance y productividad, a veces no. Entonces, pues los tutores, las directoras de tesis sí tienen este pulso. Entonces uno, además de que debe evaluar o valorar este trabajo para ver si es merecedor de un reconocimiento o no, tiene uno que estar muy consciente que es como estar viendo los toros desde la barrera, porque tú no estuviste allá abajo. Ahora sí que si seguimos con la figura de la tauromaquia, no estuviste allá abajo capoteando el toro con el estudiante. Entonces uno tiene que, como dictaminador, en sus contribuciones tener muy en cuenta esta distancia, ¿no?, que tienes con el trabajo. Y a la vez puede ser bueno, porque también tener esa distancia y no estar tan influenciado por el proceso te puede permitir mantener una mirada sobre el trabajo que se va a dictaminar. Pero bueno, ¿qué es lo que en resumen, y para contestar la pregunta, deberíamos aspirar a que sean contribuciones de un proceso de dictaminación? Yo creo que en términos así globales, uno debería buscar agregar valor a este trabajo. Pues recordemos que cada tesis encierra una promesa a cumplir. Entonces, parte de esta valoración, pues, es a dos niveles. Se tiene que partir por lo básico a la hora de dictaminar, ver si efectivamente esa promesa a cumplir
que hace la tesis, desde las preguntas de investigación o de la hipótesis, ¿se cumple o no se cumple? ¿En qué medida se cumple? ¿Y cómo lo hizo? ¿No? Ese sería yo, que es como tiene que partir uno como contribución desde el nivel de revisión más básico. Se respondió a la pregunta de investigación, se confirmó la hipótesis, cuál es el diseño metodológico, hay congruencia intrínseca en el modelo, en el diseño metodológico, hay una verdadera discusión teórica de los trabajos realizados, y eso es el nivel básico, decía. Pero luego ya cuando se trata de una dictaminación, de una valoración para un reconocimiento, como es el caso que nos ocupa, entonces ahí ya se vuelve, pues ahora sí que el clavado con otro nivel de dificultad, porque entonces ahí, además de estos elementos básicos de una revisión, pues hay que buscar cuáles son los ángulos de interés de esta tesis, cómo es diferente lo que plantea esta tesis a otras que se han realizado en el campo, o sea, cuáles son esas aportaciones que la distinguen, y ahí es ya donde estamos hablando de otro nivel de análisis, y que tiene que, bueno, yo lo asumo como caminar un poco sobre hielo delgado, porque ahí pueden entrar, aunque siempre se agradece que estos procesos de valoración vengan acompañados y sean guiados por una rúbrica, por los criterios que quien te invita a dictaminar y evaluar te está proporcionando, pero sí empezamos a entrar en terreno ahí para mí cuando ya se hace este segundo nivel de análisis en la revisión, como caminar en hielo delgado, ¿no? Porque este análisis va a estar influido, como decía, aunque tengamos esta rúbrica o estos criterios, va a estar muy influido, y eso creo que tiene que ver con la segunda pregunta que nos planteaban de cuáles son los puntos críticos en la tarea de los dictaminadores. Va a estar muy influido este nivel de análisis por nuestra experiencia propia personal al haber elaborado una tesis, como decía hace rato una de las tutoras, la profesora Vallejo, como decía, pues ya cuando llegas al doctorado, pues ya pasaste por la experiencia por lo menos de hacer 3 tesis, más las que te haya tocado dirigir, asesorar o estar en comités. Entonces, es una experiencia que va a estar altamente influida por la experiencia personal que uno tiene al haber elaborado tesis, por las que has visto, por las que han pasado por tus manos, y aún así estar consciente que uno solo tiene acceso en esta experiencia a una parte de todo el universo de posibilidades de tesis. Entonces yo veo este proceso y estos puntos críticos como un vals. Es como un vals donde tienes que mantener cierta distancia, tienes que estar muy consciente de tus propios sesgos, de lo que tú conoces, de tus experiencias. Entonces es un ejercicio fascinante, ¿no? Doctora, entonces, creo que... sí. Perdón, me da mucha pena, pero híjole, el tiempo se nos está yendo. Entonces, ya voy a cerrar. Ya voy a cerrar para darle la palabra a la doctora. Claro, por supuesto. Sí. Y sobre todo, ya iba justo a la tercera pregunta, que va a ser muy breve, mi input sobre esta última pregunta sobre las sugerencias, porque ya la doctora Tinajero ha hablado al respecto de estas sugerencias. Pero sobre todo, pues la sugerencia es asumir el proceso para hacer una tesis sobresaliente es prepararse. Hay mucha literatura ya, libros, como decía ahorita la maestra, la profesora Ivette, de cómo sobrevivir, escribir una tesis, no morir en el intento. Una de las partes más flacas que yo he encontrado en las tesis revisadas es precisamente en la revisión de la literatura, porque no, como se les dice a los estudiantes, no es nada más hacer una retahíla, una presentación de trabajos, tiene que haber realmente una discusión teórica, y como los estudiantes están en este proceso de encontrar su voz, es algunas de las veces donde está el punto flaco. Lo demás es pues apertura, tener mucha humildad como estudiantes, tener paciencia para estos procesos de altibajos, y que no es una ruta lineal, y también llegado al punto de tener valor. Cuando estás haciendo tu tesis o quieres hacer una tesis sobresaliente, hay certezas, ya está tu grado de compromiso, de familiaridad con los datos, de tu sustento teórico, que también asumir ese valor y decir, de estas cosas sí tengo certeza y cómo las voy a defender, y así voy a defenderla. Y posteriormente el punto final es
participar en este tipo de premios, participar en este tipo de reconocimientos, aventarse, tener un plan para sacarle provecho a la tesis. La historia no termina ya con la entrega del documento y de la defensa, tener un plan para sacarle provecho a esa tesis, pero sí aventarse esos premios y que no se vean obligadas, como yo, que fue mi caso, porque a mí me condicionó mi director de tesis, aunque te vaya muy bien en la defensa, yo no te voy a firmar el acta hasta que me traigas de comprobante que mandaste tu tesis a un premio. Y en ese momento yo así como, ¿por qué me está haciendo esto? Esta es la cosa más autoritaria que puede haber y sin embargo tiene muchas ventajas. Pero nuevamente felicidades. Muchas gracias. En eso cierro. Doctora Carrasco, por favor, tenemos unos minutos, qué pena. Gracias, doctora Gaby. Bueno, pues ya nada más para cerrar este lindo evento, este conversatorio tan gratificante, felicitando pues de entrada a los galardonados, principalmente a Cristian y a Carlos. Fue realmente muy gratificante escuchar de qué trataron sus tesis, porque efectivamente somos parte del equipo dictaminador, pero pues sus tesis son unas tesis muy interesantes. Entonces, pues como ya se comentó en varios de las intervenciones, quiero expresar mi agradecimiento en estos últimos minutos de este evento, mi agradecimiento de que en el marco de este Congreso Nacional de Investigación Educativa 2021 se nos haya invitado a participar a nosotras, a las dictaminadoras, a quienes en estos procesos generalmente permanecemos atrás, en el anonimato, y no se nos da voz. Entonces, como alguien ya comentó, yo he participado en otros concursos también, en otros premios, también como dictaminadora. Me tocó ser parte de un equipo de dirección de una tesis que también recibió ya un premio y bueno, es una satisfacción muy grande, pero nunca yo había participado en un ejercicio de esta manera, en uno en el que se me diera voz también para compartir con las ganadoras, con los ganadores, estos momentos, estos espacios, con las directoras, muy gratificante que ambas sean mujeres con toda esa trayectoria y que ellas hayan estado atrás de estos premios. Entonces, para mí realmente es un honor y un placer estar aquí y sobre todo agradecerle a la doctora Gabriela de la Cruz, el que haya generado este espacio en este COMIE. Eso habla de que hay cambios profundos en las formas y en las inercias incluso de los propios congresos. Entonces, una felicitación. ¿Cuáles son las contribuciones? El primer punto, le voy a decir muy rápido porque tenemos poquito tiempo. Quiero mencionar que una tesis de posgrado efectivamente ya pasó por varios de los procesos, ya cumplió los requerimientos, ya son resultado precisamente de esas líneas de investigación de las universidades, de los centros de investigación, en fin, ya cumplió. Entonces, una de las contribuciones principales, me voy a brincar varias de las cosas para ya más decir que como dictaminadoras nos corresponde avalar de manera responsable, ética y basada en principios científicos y de justicia social lo que se está emitiendo. Es decir, un dictamen en el que se esté valorando precisamente todo este trabajo de forma y de fondo que ya se hizo y que nos corresponde a nosotras, en este caso yo como dictaminadora, certificar que esa tesis es una tesis de calidad, teórica, conceptual, metodológica, y que ya cumplió con los requisitos para haber sido primero defendida y aprobada y luego para participar en un proceso como este en el cual más de 125 tesis participaron. Entonces, bueno, pues ya nada más nos toca a nosotros eso y de alguna manera retribuir también es una de nuestras contribuciones. Nosotras ya fuimos formadas, ya participamos en eso. Entonces ahora nos toca, con nuestra formación, nuestra trayectoria, con todo eso, dar certeza de que este es un trabajo
muy importante y que no lo tenemos que ver de manera individual, sino de manera colaborativa, es decir, le estamos dando algo de lo que ya nos tocó recibir. También otra contribución es legitimar que estamos reconociendo el esfuerzo que hicieron, reconociendo el trabajo, reconociendo ese tiempo que dedicaron para irse a las comunidades, para irse a las escuelas. Estamos legitimando, también es una de nuestras contribuciones. Y respeto y justicia, para validar la investigación que por sí sola ya tiene un valor intrínseco y que ya está de alguna manera contribuyendo a la transformación y al cambio de las problemáticas y a reducir las problemáticas sociales. Usted me dice, doctora, si sigo o ya estamos en Tenemos un minutito. Un minutito. Adelante, adelante. Bien, bueno, ¿cuáles son los puntos críticos? Pues eso, ya escuché, ya me había sacado el Zoom, pero escuché un poquito, ¿no? Despojarnos de sesgos y subjetividades, despojarnos de prejuicios, de preferencias incluso, de injusticias también, para evitar cometer arbitrariedades y que nuestro dictamen esté lo más cercano a una rigurosidad, que sea lo más cercano a eso, una rigurosidad científica, ética y de justicia, conduciéndonos en todo momento bajo estos criterios pedagógicos basados en la honradez, en el trabajo colaborativo y para construir precisamente más y mejores investigadoras e investigadores como los que están aquí en este momento galardonados. Nada más quiero decir una sugerencia para ya no extenderme, que finalmente, efectivamente, todas las tesis yo recomendaría de aquí en adelante, tanto a los estudiantes como a los equipos directivos de las tesis, que traten de hacer, como ya se presentó en esta mañana tarde, tesis los más cercanas a las problemáticas sociales, que resuelvan problemas sociales, que estén muy cercanas a estos grupos vulnerables, a estos grupos discriminados por años, vulnerables, alejados de los resultados de la actividad científica. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones. No me voy a extender más. Felicitarles a los galardonados, a las directoras de tesis y agradecer al CENIR esta oportunidad de compartir y de hablar con ustedes en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos ganó el tiempo. Quisiéramos dialogar más con ustedes, con cada uno desde su rol que asumieron, una riqueza impresionante. La parte de los dictaminadores, hace un par de horas estábamos en una mesa también hablando del papel de los dictaminadores y dictaminadoras, y esto me refuerza muchas cosas por seguir trabajando, por decodificar, yo decía, ¿no? Lo que hacemos, compartirlo a las nuevas generaciones, es parte de lo que nos corresponde también en términos de formación hacia las nuevas generaciones. Así que pues muchas gracias a todos. De nueva cuenta, felicidades, siéntanse muy orgullosos, contentos, satisfechos y éxito en todo lo que tengan, ¿no?, a bien desarrollar como investigadores educativos. Mañana es tenemos la ceremonia de clausura de nuestro congreso y también tiene lugar la premiación de las tesis. Así que las esperamos. Muchísimas gracias y pues a seguir trabajando. Tenemos nuestros correos y un gusto conocerlos. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Felicidades y Hasta luego. felicidades por Gracias. la Felicidades otra vez. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.